Vamos a arrancar primero contando una noticia que, como todas estas noticias, no trascienden mucho, son más del área económica, y se supone que es donde está el fuerte del gobierno actual, ¿no? Pero no es casualidad de que parece que a nadie le interesa tocarlas, porque bueno, algunos están prendidos en el negocio y los otros, bueno, no son oposición. El JP Morgan, un megabanco que ustedes deben conocer, uno de los más importantes del mundo, puso un cálculo sobre la mesa que nadie presta atención y que demuestra lo que estamos viviendo hoy, ¿no? El JP Morgan, esto lo dice, por decir, un megabanco, no lo estoy diciendo yo porque a mí se me ocurrió. Si tienen dudas los muchachos libertarios pueden ir a hablar con la gente de JP Morgan, que encantados los van a recibir. De hecho está Milei allá en Estados Unidos, se puede dar una vueltita, ¿no? Se puede dar una vueltita y decirle, ¿no? Y discutir con ellos ese tema. Si total son todos del mismo palo, no va a haber problema. Bueno, JP Morgan dice que se gastaron 21.000 millones de dólares en intervenir el mercado para que el dólar se mantenga en el precio que está. Pero eso no fue solo lo que se gastó, porque además de esos 21.000 millones de dólares, se gastaron otros 19.000 millones más. O sea, para planchar el dólar, en realidad se invirtieron 40.000 millones de dólares en un año. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares mensuales, casi 100 millones por día, es lo que está saliendo la fiesta. Y esto da alguna explicación de por qué razón vemos nosotros que el Banco Central siempre anuncia que compra dólares, pero por otro lado las reservas caen. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque entra por un lado y sale por el otro, como una puerta giratoria. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa con este ministro. Es extraño porque la casta que se iba se olvidó de llevarse el ministro de Economía, ¿no? De hecho, las reservas brutas de la Argentina cayeron al nivel más bajo en los últimos 4 meses. Hoy son de 28.361 millones de dólares, por lo menos no hoy al cierre del miércoles, en realidad, para ser más preciso y que después no me digan que son un poquito más bajas, pues seguramente cayeron de vuelta. En Wall Street estiman además que esas reservas netas van a seguir en descenso, pese aún al acuerdo con el FMI. O sea, el FMI es como una especie de pulmotor, algo que te estira el problema, pero no lo resuelve. Si se suma el gasto de las intervenciones directas con las indirectas, llegamos a esa cifra de los 40.000 millones de dólares. Las intervenciones directas también tienen que ver con, no olvidarse, con el dólar blend. ¿Qué es el dólar blend? Es ese mix que inventó Milei, donde un exportador liquida en el mercado cambiario oficial el 80% y el otro 20% se lo lleva. Bueno, ese 20% que se llevan son más o menos 19.000 millones de dólares en el año que se volcó precisamente a esa política de entregar dólares para mantener el precio bajo. Algo que Caputo ya ha hecho en otras oportunidades, no debería sorprendernos demasiado, ¿no? En realidad es un poquito menos, dicen que son cerca de 38.000 millones, no 40.000, por ahí exageré un poco, pero bueno, ya pasaron un par de días de estos datos, así que es muy probable que ya estén en los 40. El JP Morgan además dice que la brecha cambiaria experimentó un ligero aumento en el mes pasado, situándose en un 13%, a pesar de que el Banco Central ha incrementado su intervención en el mercado paralelo. Es decir, se está poniendo toda esta millonada, que recuerden que después no hay plata para nada, porque después lo vamos a ver más tranquilo, más en detalle, ¿no? Así que no se apresuren, pero lo que recorta Milei son algunos kiosquitos políticos, solo algunos. Algunos cambiaron de dueño, hubo cambio de firma en el kiosquito político, pero el kiosquito sigue funcionando.
y el gasto del Estado se reduce, hay veces en las cosas que no deberían, como ya sabemos, la cuestión de la salud y demás, ¿no? Que son en general los puntos más sensibles que nadie se hace cargo. Y que curiosamente no se dan esas contradicciones, porque mientras sigue poniendo plata para la hormonización de adultos y de niños, por otro lado nos habla de una lucha por una nueva ideología. Bueno, esa foto de tapa que utilizó Ivoni cuando hizo la miniatura, nos muestra también la enorme payasada. Ustedes te imagino que deben haber visto los videos con Elon Musk. Y la verdad era como una especie de partener de un show que hacía Elon Musk. Solo que hay un pequeño problema. Milei es un presidente. Elon Musk no. Ni siquiera hay una equivalencia. No importa si Milei es un tipo llano o no es llano, cosa que tampoco lo parece, pero no importa, aún siendo el tipo más humilde y llano del mundo, en las cuestiones oficiales, él tiene que moverse de otra manera y tiene que ponerse al nivel de lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Esta situación cambiaria le está metiendo presión a la negociación con el fondo, porque el fondo ya vivió con Caputo esta misma historia, ¿no? No tiene interés el fondo en volver a sostener una fuga de dólares hacia el exterior, porque el negocio básicamente es: utilizo los dólares del FMI para girar divisas y dejo la deuda en la Argentina. Esa es la historia cíclica que viene de la época de Martínez de Hoz. Y esto es lo que de alguna manera está tensionando la relación con el fondo, porque se da la paradoja que por segunda vez en la historia reciente se vuelven a encontrar con el mismo tipo que en el fondo no es bienvenido, que es el señor Caputo, precisamente por el problema que hubo en el gobierno de Macri. Macri, el gobierno de la casta, ¿se acuerdan? Con el cual Milei primero pactó y después se peleó. Bueno, parece que en el fondo tienen un archivito con el nombre de él, le vieron la cara y dijeron: yo a vos te conozco. Vos fuiste el que me pediste la otra vez 45.000 millones de dólares y me dejaste un problema que todavía Argentina no pagó y que lucha por refinanciar. Y ahora llegás acá después de venir quemando 40.000 millones de dólares en un año. O sea, estás volviendo a repetir el mismo esquema. Bueno, por supuesto, hay cuestiones políticas, hay arreglos y seguramente habrá bolsillos ansiosos para recibir algún aliciente para poder ver el panorama mejor, ¿no? Si este problema no es grave, hay otro problema que a futuro lo hará más grave aún, que tiene que ver con el crecimiento de los créditos en dólares que se está dando en el país, que ya se dispararon un 270% desde que asumió Menem. Ya lo vivimos esto, ya deberían los argentinos tener conciencia de lo que significa endeudarse en dólares en la Argentina. Es solo cuestión de tiempo para que se haga añicos ese sueño de un peso fuerte, estalle el modelo, se dispare el dólar y esos dólares se transformen en una deuda impagable. Ya están hablando de 13.000 millones de dólares, que es el que hay en créditos, que es el monto más alto desde el 2019. Y eso vuelve a colaborar en ese saldo positivo del mercado de cambios. Pero la cosa no se termina ahí. A medida que comienzan a prestarse más dólares, ¿qué es lo que sucede? Los dólares empiezan a multiplicarse, la necesidad de dólares, porque en un momento hay que devolverlos, y esos dólares generan intereses en dólares. Es decir, si yo presto 100 dólares y después me deben 110 dólares, faltan 10 dólares, o sea, a los 100 ya les agregué 10. Y si esto se va repitiendo, y si esto se repite con varias acciones, como suelen hacer el sistema bancario, que va generando a partir de un depósito inicial múltiples depósitos que multiplican varias veces esa cantidad de dólares, lo que nosotros vamos a ver es que no van a alcanzar los dólares y que va a haber un problema cuando haya que devolver esos dólares.
lo cual no es ningún problema nuevo, es algo que ya sabemos cómo funciona y ya sabemos cómo termina. Y lo peor es que el gobierno no tiene margen de maniobra, no tiene qué hacer porque el gobierno no imprime dólares. Entonces, como el gobierno no imprime dólares, los dólares los tiene que conseguir desde afuera, ya sea vía préstamos o vía exportaciones. No es elástico, no es como con los pesos que hago inflación, que hago emisión, generaré un poco de inflación, no digo que no, pero el sistema sigue bajo control. Con los dólares la cosa es bastante más complicada y por eso no había que endeudarse en dólares. Pero recuerden, por ejemplo, que Mauricio Macri, cuando llegó al gobierno, ¿qué hizo? Nos empezó a endeudar en dólares. Por eso ahora tenemos el problemita con el FMI. Y todos sabíamos que una vez que te había sacado de encima el problema de los dólares, no había que volver a reincidir. Pero la Argentina, con estos economistas liberales, es como un alcohólico que está siempre en recuperación, pero nunca está curado. Entonces ve la botella y vuelve a tomar, y vuelve a emborracharse, y vuelve a caer. Y es lo que volvió a pasar, lo que está pasando, y que todavía no estalló, pero va a terminar como las veces anteriores. No hay motivo para que esto cambie. Y si esto ya no era complicado, ¿qué hizo el Banco Central hace unos días? Flexibilizó las condiciones para acceder a nuevos créditos en dólares. Es decir, ahora es más fácil tomar créditos en dólares. Visto el desastre que produjeron en la época de la convertibilidad, ¿cuál fue la solución? Bueno, no prestemos más dólares. No se puede prestarle la Argentina dólares a quien no gana en dólares, quien no produce dólares, porque después no los puede devolver y esto se transforma en un problema nacional. Bueno, ¿qué es lo que acaba de hacer el Banco Central? Habilitó ahora que no solo los exportadores que generan ingresos en dólares para el país puedan tomar créditos en dólares, cosa que ya estaban haciendo porque les servía por el juego del carry trade, sino también pide que las entidades financieras, permite ahora que las entidades financieras puedan brindar fondos a otros agentes de la economía. Básicamente es otra vez lo mismo que pasó en la época de Menem. Otra vez se van a dar créditos en dólares, la gente va a ver que la tasa es más barata, los empresarios, vamos a ver aquí dónde terminan estos créditos, como la tasa es más barata que en pesos en dólares, van a inducir a que se tome el crédito en dólares pensando que el dólar va a seguir eternamente en valores por debajo de la inflación. El día que el dólar retoma su tendencia alcista, vuela todo por el aire. Ya lo vimos, ya pasó. Esto tiene dos antecedentes por lo menos históricos muy claros. Uno es el del diseño de la deuda corporativa que hizo Domingo Felipe Cavallo en 1982, cuando casualmente estaba en el Banco Central, en el gobierno de la última dictadura militar. Por eso digo que no cambió nada, cambió la estética. Cambiaron que antes la decisión la tomaba una junta militar asesorada por la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que hacía las veces de Congreso, e instalaron un plan económico que destruyó la economía. ¿Y qué hizo la democracia cuando volvió? Hizo lo mismo, cambió los actores, pero no las políticas de fondo. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Porque dado que Cavallo hizo ese juego de agarrar los capitales endeudados que había y hacerse cargo el Estado argentino de la deuda, para salvar precisamente a las megafortunas, entre ellas la del señor Mauricio Macri, que si no me equivoco también entró en esto, pero casi todos los empresarios argentinos canjearon su deuda en dólares por un módico pago en pesos al gobierno, al Estado Nacional. Ellos, esos mismos que siempre descreen del papel del Estado, y el Estado se hizo cargo de la deuda de ellos. Cuando el Estado se hace cargo de la deuda de esta gente, el Estado somos todos nosotros. O sea, esa fue una gran estafa que nunca la democracia en el año 83, cuando llegó, decidió eliminar. Todo eso era una deuda ilegítima que tendría que haberse eliminado todo este proceso, como el endeudamiento anterior y demás. Pero de la deuda no se habla, de la deuda legítima o ilegítima no se habla. Hace rato que aprendimos que la deuda externa se paga y se calla la boca.
Nadie cuestiona el origen de la deuda porque es fraudulento. Pero claro, hay dólares para todos los que levantan la mano y dicen que está todo bien. Y ahora apareció el BOPREAL. ¿Qué es el BOPREAL? Es otra forma de estatización de la deuda contraída por empresas que esta vez la inventó Milei. Milei, que es un especialista en estas cosas, ¿no? Porque él es asesor financiero, fue asesor financiero, sabe de estas batufias, lo cual quiere decir que ni siquiera lo hace mal, lo hace ex profeso sabiendo lo que está haciendo, lo cual le da una cuota de culpabilidad mayor. No es que lo engañaron, lo entornaron, le hicieron creer, no, él sabe lo que está haciendo. El BOPREAL, el bono para la reconstrucción de la Argentina libre, es un bono denominado en dólares estadounidenses, emitido por el Banco Central de la República Argentina. Estos bonos los crearon para darle una solución a los importadores que tenían deudas pendientes. De ahí empiezan a aparecer los dólares que están en el mercado. Esos dólares eran destinados a las importaciones, como el gobierno anterior de Alberto Fernández retaseaba los dólares para las importaciones, para que más o menos les cierren los números y poder llegar y tirarle el problema a otro que viene. Había una deuda. ¿Y qué hizo Milei? La solución Cavallo. Les dio, expuso en el mercado los BOPREAL de manera tal. ¿Y tú nada más cómo era antigamente? De manera tal que los importadores con deudas pendientes podían tener acceso a las divisas a cambio de ese título que iba a terminar emitiendo el Banco Central. Tomaron el punto de partida el 12 de diciembre, o sea, básicamente metieron todo lo que había anterior. Es una reedición de lo que hizo Cavallo. En abril de 2024, el Banco Central amplió el programa por las dudas para que las empresas suscriban BOPREAL para pagar utilidades y dividendos a accionistas no residentes. Es decir, para girar la plata afuera, no residentes en la Argentina. Esta medida busca resolver la acumulación de dividendos transfronterizos impagos debido a los controles cambiarios desde septiembre del 2019. O sea, unos generan el problema y otros lo resuelven con estas brillantes ideas que tienen, ¿no? El BOPREAL es una estatización de la deuda privada porque el Estado, a través del Banco Central, está ofreciendo un mecanismo para que las empresas privadas puedan pagar sus deudas en dólares con bonos emitidos por el propio Banco Central. Esto genera entonces preocupación. ¿Por qué? Porque las empresas que busquen dólares en el mercado, porque en lugar que las empresas busquen dólares en el mercado, lo que van a hacer esas empresas es utilizar esta obligación futura del Estado argentino. Entonces no van a usar dólares, lo que van a usar son bonos que después el Banco Central va a tener que hacerse cargo. El caso del BOPREAL, por supuesto, entonces se compara con lo que hizo Cavallo en el 82. En ese momento el Banco Central implementó un seguro de cambio mediante el cual absorbía la deuda en dólares que habían contraído las grandes empresas privadas con los bancos internacionales, que era lo que mencionaba hace un rato. Y con esta medida trasladó la deuda privada al Estado, convirtiéndola en una deuda pública, cosa que todo el Congreso, desde que comenzó la democracia hasta ahora, jamás se encargó de seriamente tirar para atrás esta medida, que fue una verdadera estafa. O sea, básicamente, las grandes corporaciones argentinas y todos estos grandes empresarios locales que ahora nos dicen que vagos que son los argentinos y que ellos hicieron la plata trabajando. Bueno, si rastrean los orígenes de cómo hicieron la plata la hicieron porque se la pagamos entre todos. Hoy lo más lógico sería que esas empresas sean nacionalizadas, pero no pagándole, en realidad confiscadas, porque eso fue fruto de una estafa. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque ¿quién va a hacer eso? ¿Un Congreso que no se anima a investigar lo que pasó en Libra? ¿Ese Congreso va a ser el que va a investigar esto? Por supuesto que no. En ambos casos, entonces, el Banco Central actúa como intermediario para facilitar el pago de las deudas privadas en dólares, generándole costos a futuro al Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 82 se asumió directamente. Todavía le faltaba entrenamiento a los muchachos del 82. ¿Y qué hicieron?
dijeron, bueno, esto lo asume el Estado y a otra cosa. Claro, hoy se ha alcanzado un grado de sofisticación en la maniobra que la hace un poquito más compleja en forma indirecta con el BOPREAL. No es directamente que el Estado se hace, sino que el Banco Central emite bonos en dólares para que las empresas los compren voluntariamente, pero en realidad los bonos los emite el Banco Central, por lo que se trata de una desestatización directa de la deuda. No se trata, perdón, de una estatización directa de la deuda, pero sí de un mecanismo que evita que las empresas tengan que conseguir esos dólares. Por lo tanto, ¿de dónde van a salir los dólares? Bueno, el Estado en el futuro va a tener que verse obligado a absorber el costo de esos bonos, lo cual seguramente se va a traducir en una mayor deuda pública, en una baja de las divisas del Banco Central, los mecanismos habituales, ¿no? Porque esas deudas inclusive tampoco se utilizan para nada que genere más dólares en el futuro. Esto básicamente es algo que beneficia a las grandes empresas que estaban endeudadas en dólares, pero que ahora dejaron de estarlo de esta manera, y el problema se lo trasladaron al Estado argentino. Entonces, mientras había recursos y mecanismos para aliviar la situación de las grandes empresas, parece que con la población en general no se encontraba lo mismo, dado los aumentos brutales de los servicios públicos que hemos visto en este año. Entonces, cuando Milei hablaba de ajustar, no se refería a lo que nosotros imaginamos, que era la casta política, empresarial asociada a los negociados del Estado, sino básicamente era ajustar a toda la clase media y algunos de los más pobres que por ahí tenían algún subsidio y que se lo hayan pedido. Eso era lo que iban a ser ajustados. La sociedad en general iba a ser ajustada, pero los ganadores del 82 vuelven a ser los ganadores de ahora. Mientras todo esto sucede, el Congreso no tuvo mejor idea que delegarle poderes extraordinarios en materia económica, entre otras, al Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan esa discusión al principio? Entonces, muchas de estas medidas que tendrían que haberse votado, que tendrían que haber pasado por el Congreso, simplemente no pasan. No pasan porque se le facultó al presidente para que lo haga por su sola firma. Y ahora que tienen los antecedentes de cómo se está comportando este presidente, que lo vieron actuar durante un año y que ahora tiene este problema, han decidido que ni siquiera van a investigar qué es lo que estaba pasando con la cuestión de las criptomonedas. Está todo maravilloso, está todo bien, ¿qué les vamos a decir? Vamos a algunas cositas que hizo Milei ahora, algunas noticias que nos terminen de ayudar a entender el cuadro crítico que estamos viviendo y que muchos tienen esperanza que esto funcione, ¿no? Y nos hablan de cucas. Olvídense, creo que si hay alguno que ahí cree que somos kirchneristas, bueno, le está errando al tarro por un par de kilómetros. El 31 de diciembre del 2024 no va a haber más cepo. ¿Quién dijo eso? Milei, ahora, precisamente, en estos días, en esta gira que está haciendo, ¿no? En algún momento de este año se va a levantar el cepo, y eso va a depender del acuerdo con el fondo y de cómo estén estructurados los desembolsos. Cuanto más grandes sean inicialmente, antes se levantará el cepo. Es decir, que va a hacer Milei, le va a pedir plata al FMI para levantar el cepo. ¿Qué tiene de nuevo esto, muchachos, que ustedes creen que va a salir bien? Ya lo hicieron otras veces antes, siempre salió mal. Es patearle la pelota al próximo. O sea, me saco el problema de encima y se lo enchufo al que viene después. Porque vamos a hacer todos los vencimientos, déjenme adivinar, a ver, ¿cuándo? Cuando venza el mandato de Milei. Para el próximo gobierno le cae el grueso de los vencimientos, lo mismo que hizo Alberto antes. Porque todos hacen lo mismo, no es propiedad de uno, por eso digo que es lo mismo. Hizo un discurso en Milei, ahí en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y entre otras cosas habituales. Iba a decir sandeces, pero no quiero faltarle el respeto a la investidura presidencial. Se presentó como el mejor gobierno de la historia y esas cosas que ya sabemos qué hace, ¿no? ¿Qué hace? Y después, ¿sabe qué dijo? Es falso que necesitemos salir del cepo para poder crecer. A ver, ¿en qué quedamos?
En el 31 de diciembre de 2025 no va a haber más cepo, en algún momento este año se va a levantar el cepo y tras cartón que dice, es falso que necesitemos salir del cepo para crecer. Y entonces, ¿para qué le vamos a pedir dólares al FMI para poder salir del cepo? Si total no lo necesitamos para poder crecer. ¿Qué pasa? ¿Se está atajando por si no le dan el préstamo, por si no levanta el cepo, porque eso fue un eslogan de campaña que inclusive iba a dolarizar y básicamente ni dolarizó ni levantó el cepo de campaña y mantuvo el mismo esquema que había hecho Alberto con algunos retoques? Porque lo que cambian es quién gana y quién pierde. O sea, perder siempre pierde lo mismo. Pierde el país. Pero ¿quién gana? Ganan distintos grupos de presión. A veces gana el que es amigo de este, o a veces el que es amigo de este otro. Eso es lo que está en disputa, nada más. Cómo los distintos grupos se reparten el botín. Nada más. No hay otra cosa. Y hace estas contradicciones claras, transparentes, que nadie ve, nadie dice, a nadie le parece raro. No voy a claudicar, después dijo, con llevar el Estado a una mínima expresión y llevarle la libertad a los argentinos de bien hasta el último día de mi gobierno. El ajuste no tiene que caer sobre el sector privado, sino el público. Lástima que el ajuste cayó sobre el sector público. Por lo menos yo entiendo como sector público también al ciudadano común de a pie, no solo al Estado. Con la excusa de que no lo tiene que hacer el Estado lo que tiene que hacer es gastar eficientemente, que es otra historia, que tiene que cerrar el INADI, que está muy bien, el Ministerio de Género, no transformarlo en secretaría, borrarlo del mapa, todo eso tiene que desaparecer. Y ahora que le sacaron la plata de la USAID y que le sacan la plata de la NED y que Soros está pasando la gorra por Europa porque dice yo no voy a pagar esto solo, bueno, era el momento para sacarle todo y dejarlos todos a la intemperie. Pero bueno, parece que tampoco tanto, ¿no? No sé cuánto de los contratos del Ministerio de las Mujeres, pero al principio habían renovado el 100% de los contratos. No sé ahora cómo estará la situación porque no se habló más. Y cuando no se habla más es porque algo raro hay. Ya no nos llegan videos, eso sí, del ministerio con los chiques bailando arriba de la silla. ¿Se acuerdan cuando publicaban esos videos? Porque eran súper divertidos. Y creo que también se les cortó el tema de los cócteles. Bueno, acá me parece que nos engañó, me parece que el ajuste sí lo hizo sobre el ciudadano común cuando le llegaron los aumentos de nafta, de electricidad, de gas, el aumento de la carne, el aumento de todo lo que ustedes se puedan imaginar, infinitamente superior. Ahora mágicamente nos dicen que no, los salarios se han recuperado por encima de la inflación, no sé los salarios de quién, serán los de ellos, por los nuestros, no. Y cuestiona la idea de la justicia social. El problema, dijo Milei, es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Alguien tiene que pagarlos, por supuesto. Por eso es que él ha venido aumentando los impuestos en contra de lo que él mismo dijo en campaña. Porque los impuestos no bajaron, no solo algunos nuevos, sino que además, cada vez que vos aumentás las tarifas, estás aumentando los impuestos. Porque un gran componente de lo que paga el ciudadano común son impuestos. Entonces es una absoluta mentira lo que les está diciendo. Está aumentando los impuestos. Y las necesidades nos dicen que son infinitas y los recursos son finitos. Ok, y entonces ¿por qué no dejó que las empresas solucionaran su problema con los dólares sin meter al Estado de por medio? ¿Por qué él toma medidas proactivas, como hizo, por ejemplo, con el caso de Libra? A veces hay necesidades que son infinitas, pero que son atendibles de algún empresario amigo, y cuando esas necesidades son infinitas, pero son de los jubilados, es como que no, ahí nos agarra la dureza. O sea, depende quién sea el beneficiario, es si se va a interpretar de una manera o de otra. El ajuste, en realidad, que él dice estar haciendo, es propaganda. Es propaganda, cerró las cosas más visibles y va dosificando algunas otras, pero no toca las cosas fundamentales, como por ejemplo el aborto, que yo no entiendo por qué el aborto sigue siendo legal y pagado por el Estado, porque, por un lado, 1 parte de su fuerza política estaba en contra del aborto por cuestiones de principios, 2 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 3 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 4 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 5 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 6 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 7 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 8 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 9 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 10 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 11 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 12 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 13 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 14 parte de su fuerza política estaba en contra de la ley de aborto, 15 parte de su fuerza política
y otra parte, dentro de la que se incluye él mismo, porque él no quiere pagar los gastos de otro. No es porque le parezca que esté bien o mal. Aunque él creo que con el tema del aborto había dicho que sí, también estaba en contra. Y sin embargo, parece que entre la cantidad de decretos que sacó, que por ejemplo ahora va a nombrar uno o dos jueces de la Corte Suprema por decreto, no se le ocurrió sacar el aborto. Fíjense qué cosa, ¿no? Y nos dice él que está haciendo una política y después va allá y nos habla en contra de las DEI, en Davos y después en Estados Unidos, aunque esta vez en Estados Unidos aflojó con la cuestión de género, no sé por qué, porque creo que cree él que lo quieren escuchar hablar de economía, que no hable mucho de economía porque lo van a descubrir. Y después siguió Milei, dijo, ¿alguno está a favor del robo? No, porque es un pecado e implica trato desigual ante la ley. Es extraño, ¿no? La concepción de robo y por qué le parece que está mal. Pero bueno, dejemos eso de lado. La justicia social es aberrante porque es un robo y marca una desigualdad sobre la ley. La justicia social es una cosa muy relativa y que no tiene que ver con un robo en sí. Lo que pasa es que acá están mezclando las cuestiones de género y todo eso con la idea de que una persona que trabaje tenga derecho a tener un techo, a tener una educación digna, a tener un sistema de salud digno, a tener una alimentación adecuada. Esos serían los primeros derechos sociales que de algún lado el wokismo olvidó porque estaban con derecho de no sé qué, segunda, tercera generación, y no estaban con los derechos más masivos y básicos como a tener una vivienda, por ejemplo, o a poder comer. Eso tal vez era lo que era. Ahora, eso es una injusticia, eso es un robo, eso es desigualdad ante la ley. ¿Qué ley? Porque las leyes dicen muchas cosas. También la ley hubiese dicho que él tendría que ser investigado y juzgado y destituido por la cuestión de la criptomoneda, ¿no? Y sin embargo, parece que ni siquiera pudieron conformar y poner en funcionamiento la Comisión de Juicio Político. Y después, en un acto fallido, yo creo que se equivocó, quiso decir otra cosa, dijo, Argentina se convirtió en una verdadera catástrofe cuando nosotros llegamos al poder. En realidad sí tiene razón, se transformó en una verdadera catástrofe. Creo que lo que quiso decir era que cuando llegó a la Argentina, cuando llegó él al poder, encontró a la Argentina convertida en una verdadera catástrofe. Lo cual coincido, la Argentina era una verdadera catástrofe y él terminó de profundizar la catástrofe. Ese es el problema. Estaba claramente debajo del promedio de la tabla. Entonces, dice Milei, y esto es muy interesante, la pregunta es, ¿cómo llegaron a este desastre? Porque esa es culpa, él no tuvo nada que ver. ¿Cómo llegaron los demás? Todo su equipo económico viene metido en el gobierno de la Argentina desde hace décadas, pero no importa, ellos, no él. Pues, el modelo de la casta tiene dos elementos. La idea aberrante de los socialistas de que donde hay una necesidad nace un derecho, y la justicia social, que es una aberración desde el punto de vista moral y naturalmente, como es de esperar, va a generar malos resultados. La realidad es que no, que donde hay una necesidad nace un derecho, y yo creo que sí, creo que si hay una persona que necesita comer, tiene derecho a comer. O sea, ¿de qué derechos habla Milei? No son todos lo mismo. El derecho al aborto es una cosa, el derecho a la alimentación es otra. Sin embargo, él cortó el derecho a la alimentación, pero no cortó el derecho al aborto, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Y después, aparte, es muy extraño, porque de golpe habla desde el punto de vista moral, que es una aberración la justicia social. Bueno, hay muchísima gente que opina lo contrario. Pero lo más importante que subyace de todo esto, él es que habla de los socialistas. Y la realidad es que nunca hubo un modelo socialista en la Argentina, incluyendo el kirchnerismo, incluyendo el primer kirchnerismo, si a usted le gusta, nunca hubo un modelo socialista. El declive que se da en la Argentina se da todo con gobiernos
liberales. Si bien la Argentina tuvo a mediados del siglo pasado motivos para debatir si había despegado o no, si era porque había caído con respecto a lo que era principios de siglo, pero podíamos discutir también cómo vivía la gente, entonces quién cayó, de qué manera. Hay algo que creo que estamos todos más o menos de acuerdo, es que Argentina empieza a caer en los 70 hasta ahora. Puntualmente, el modelo económico que va a llegar hasta nuestros días se implementa en el año 76, para ser más preciso. Hasta el año 75 hubo idas y vueltas, hubo modelos más desarrollistas, hubo modelos más liberales, iban para un lado, iban para el otro, pero a ninguno se le ocurrió privatizar todas las empresas, por ejemplo, que se privatizaron después. A ninguno se le ocurrió estatizar la deuda, a ninguno se le ocurrió que estaba bien volcarse en la esfera de Estados Unidos. Pero gobiernos peronistas y no peronistas tenían una actitud mucho más seria en el mundo. Todos hablaban de que la Argentina estaba en una tercera posición. Desde que nos agarró el ataque de sumarnos al primer mundo, así nos está yendo. Lo interesante de esto es que quienes tomaron las medidas que nos llevaron a este desastre que hoy vivimos son liberales, no son socialistas. Pero tomaron la medida y dijeron son los socialistas. Socialismo, que en la Argentina primero nunca accedió al poder. Hablaríamos del progresismo, es un fenómeno primero más nuevo y que hizo las mismas políticas económicas que hicieron los anteriores con ligeros matices diferenciadores, pero le agregó las ideas woke. Esos derechos de segunda generación que estábamos hablando, y nada más. Y creó con esas ideas woke un ecosistema prebendario, que es lo que Milei ha intentado atacar, que ha desmantelado en parte, pero que tenía otro objetivo. Era poco dinero, puntualmente, y mucho salía de organismos internacionales y de los fondos de Soros que salían de la USAID, que se utilizaban para desviar la atención. Mientras nosotros teníamos gobiernos populares que iban tomando medidas impopulares, lo hacían cubriéndose de nuevos derechos. Fíjese que cuando se empezó a hablar de los nuevos derechos, empezaron a bajar los derechos clásicos. Cuando la Argentina creció y la gente vivió bien, no hablábamos de nuevos derechos. Cuando empezamos a hablar de los nuevos derechos, nos empezamos a quedar sin los anteriores. Que los anteriores eran los caros, es tener una jubilación digna, es tener un salario digno, es tener un sistema de educación universal, tener un sistema médico que funcione. Todo ese tipo de derechos desaparecieron a medida que aparecieron los derechos a urbanizarse, el derecho a tener un DNI no binario, esas cuestiones, ¿no? ¿Cuánta plata había que invertir para esos nuevos derechos y cuánta plata había que invertir para, por ejemplo, tener un programa de viviendas para que no haya gente viviendo en la calle o gente viviendo en Villa Miseria? Muchísimo más dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Con menos plata generaron una corriente que traccionó la opinión pública. Y la opinión pública se dedicó a hablar de nuevos derechos mientras le estaban vaciando los bolsillos. Cosa que se mantuvo con todos los gobiernos, que además hicieron mucho mal en lo que tiene que ver con lo social, con las redes familiares y demás, trajeron un montón de consecuencias sociales negativas, y además nos trajeron a Milei, que se montó sobre eso para denunciar esas consecuencias, pero en realidad esconder lo que les interesaba esconder, que era la cuestión profunda que tiene que ver con el reparto de la riqueza. Mientras te vaciaban el país, te mostraban los nuevos derechos y los otros decían esos derechos son una aberración y todo el mundo se peleaba por los nuevos o viejos derechos, pero el sistema financiero estaba trabajando a todo volumen para seguir sacando dinero del país. Es muy interesante ver la lista de los supuestos socialistas que nos dice Milei, y donde, bueno, todos estos púberes libertarios que aparecen, y algunos que merecerían tener 15 años, seriamente, porque cuando ya peinan canas deberían darse cuenta que están diciendo una tontería, ¿no?
Yo le voy a repasar la lista de los ministros de Economía, porque si haríamos todo el sistema económico, el Banco Central y todo lo que rodea con eso, para ver que en realidad los equipos de segunda línea ni siquiera se tocan, esos siguen funcionando con los mismos criterios de siempre, sería interminable. Pero vamos a ver los ministros de Economía que ya tenemos para un ratito largo, ¿no? El primero que arrancó, José Alfredo Martínez de Oz, del 76 al 81, fue el padre de los Chicago Boys en la Argentina, ¿no? Eso estamos, creo que todos de acuerdo, que no fue un socialista Martínez de Oz. Claro, después viene Milei y dice, no, fue un socialista, y dice una sarta de bobadas, pero la verdad, vamos a decirlo con una mano en el corazón, de socialista nada, tenía las mismas ideas que tiene él. Después lo sucedió Lorenzo Sigot, de marzo a diciembre del 81, otro que de socialista obviamente no tiene nada. ¿Y quién siguió después? Hasta julio del 82, Roberto Aleman. Los más jóvenes probablemente no hayan escuchado hablar, los mayorcitos saben que todos estos fueron todos gobiernos neoliberales. Después de él vino José María Dañino Pastore, qué lindo nombre, Dañino Pastore, Dañino era. Ese estuvo poquito tiempo, un mes nada más en el 82, claro, tuvo mala suerte, ¿no? Vino con la guerra de Malvinas, después de la guerra de Malvinas, y lo sacaron a él para poner un peladito, no sé si se acuerdan de él, Jorge Bebe, en realidad, apellido alemán, que estuvo hasta el fin de la dictadura militar, el 9 de diciembre del 83. Y bueno, me podés poner en pantalla dos, las podés poner juntas si querés, dos imágenes que te mandé, que es el listado de los ministros para que mientras yo hablo los puedan ir viendo. ¿Quién siguió a Bebe? Grispum, Bernardo Grispum, que vino con Alfonsín, podríamos decir un economista heterodoxo, ¿no? Que vino con algunas ideas que le duraron poco tiempo, terminó en una hiperinflación, y lo reemplazaron con el plan Primavera de Juan Vital Surril. ¿Se acuerdan? El que tenía unos dientes enormes y se la pasaba sonriendo. Ese estuvo desde el 85 al 89, podríamos decir 4 años debe haber sido un ministro exitoso. Bueno, no, terminó un desastre. Y también, ¿qué tenía Surril? Empezó a traer una versión liberal de la economía. Después, ya con Alfonsín desmoronándose, hubo una seguidilla, un Juan Carlos Pugliese nostálgico, un radical clásico de la época de Ilia que no tenía muchas chances, y Jesús Rodríguez, el de la Junta Coordinadora Nacional, en su momento eran los chicos malos que coqueteaban con el marxismo. En realidad lo que eran unos socialdemócratas un poquitito con discurso más encendido que otra cosa, y él estuvo de mayo a julio del 89. Ahí acuérdense que, bueno, hubo que entregar el cambio de presidencia. Alfonsín se tuvo que ir antes porque, bueno, el país explotaba. Y Pugliese podíamos haber dicho que era un ministro heterodoxo. Jesús Rodríguez ni siquiera llegamos a saber qué era. Pero Pugliese estuvo un mes. Y después ya vino Miguel Ángel Roig, que podíamos escribirlo como un ministro de economía heterodoxo, entre heterodoxo y liberal, podríamos decir. Después Néstor Rapanelli. Y después, bueno, vino con Rapanelli el desembarco feroz del neoliberalismo en su, podríamos decir, segunda etapa, tal vez. Antonio Hermán González, ministro de Menem, y el señor Domingo Felipe Cavallo, que era el que había estatizado la deuda y que lo trajo Menem, fue el padre de la convertibilidad, que cuando los otros tres no habían dado mucho pie con bola, mezclando, podemos decir heterodoxo si les gusta, porque mezclaba políticas liberales con
alguna política con algún dejo un poquito estatista. Bueno, llegó Cavallo y dijo, acá se terminó, empezó la convertibilidad, la historia que seguramente ustedes más o menos conozcan. Estuvo del 91 al 96 y después fue reemplazado por Roque Fernández, que siguió básicamente con la misma línea, hasta que se fue Menem y llegó José Luis Machinea con la Alianza. Duró poco, un año y pico, entre el 99 y el 2001, y fue reemplazado cuando miraron para atrás la Alianza. ¿Se acuerdan que la Alianza venía como, bueno, eso era la socialdemocracia, por eso pues se enojan cuando yo digo que son lo mismo? ¿Y a quién traen? A un tal López Murphy. Ricardo López Murphy, que lo deben conocer por ahora, obviamente con un mega ajuste. También estaba Patricia Bullrich en su momento recortándole a los jubilados, ¿se acuerdan? Creo que un 13% les había recordado. Debe haber muchos que tienen mejor memoria que yo. Y después López Murphy vino otra vez alguien que les va a sonar conocido, Domingo Felipe Cavallo, tratando de hacer un milagro. Del 20 de marzo a diciembre del 2001, bueno, se acuerdan que no le fue muy bien y que se tuvo que ir un poco apurado por cómo se dieron las cosas en la calle. Después creo que estuvimos unos 15 días sin ministro de Economía, lo cual sería una cosa para evaluarlo, ¿no? Tal vez en la Argentina no vendría mal no tener ministro de Economía, total, para lo que hacen. Y vino Remes Lenikov, ahí podíamos ver a alguien un poquito más ortodoxo, y Roberto Labaña, heterodoxo, y Roberto Labaña un poquito más heterodoxo, también de esa línea. Fíjense la cantidad de liberales y la cantidad de socialistas. Hasta ahora socialistas no encontré ninguno. Encontré algún heterodoxo. Después vino Miguel Peirano, lo tuvimos a Martín Lustó, que ahora intenta ser presidente, tampoco se lo vio hacer una gestión demasiado brillante, también que estuvo apenas unos meses. Carlos Fernández, Amado Boudou, que se cometió un error, se le ocurrió meterse con las FJP y con los bancos, y ahí se le acabó el reinado a Amado Boudou con todo. El problema de Amado Boudou es que me pareció que algunas cosas podía haber andado, pero fue tragado por el virus del progresismo. Cuando se contagió con el progresismo, ahí quedó atrapado. Tanto es así que todavía creo que sigue con rémoras del virus progresista y que trata de tener una propuesta nacional, pero de golpe te escribe con X, y ese tipo de cosas que no funcionan. Después de Boudou vino Lorenzino y el amigo Axel Kicillof, es el más marxista de todos, ¿no? Que estuvo también de noviembre del 2013 a diciembre del 2015, 2 años. Lo quieren poner como socialista. Yo creo que no le da para ser socialista, pero bueno, podríamos tener. Y después, ¿qué pasó? Llegó Macri y vino Pratgay, Duhovne, Lacunza, y se fue Macri y viene Martín Guzmán. ¿Se acuerdan de Martín Guzmán? Keynesiano, con ganas. Silvina Batakis, que estuvo un mes, y Sergio Tomás Massa, informante de la Embajada de Estados Unidos, según decían los cables Wikileaks, y finalmente, en otra vuelta que tiene la vida, apareció Luis Caputo. Acá tengo algún lío porque me faltó uno, pero no importa. Bueno, en definitiva, a nosotros el libertarianismo de Milei nos ha hecho creer, por lo menos le ha hecho creer a mucha gente, que la culpa a veces es de los zurdos, a veces de los peronistas. Para los más viejos de los peronistas, para los más nuevos de los zurdos. El único problema que los peronistas no gobernaron poco tiempo, porque cuando gobernaron con programas liberales. Socialistas no hubo. En definitiva, lo que pasó es que toda la vida gobernaron los mismos liberales. Esos liberales, con sus recetas mágicas, son los responsables de la catástrofe que estamos viviendo en todos los órdenes, económica, financiera, plan de festa y demás. Ellos fueron los que organizaron este modelo
con la complicidad de la clase política que hace silencio. ¿De qué socialistas habla Milei? Que son los que le entregaron el país así. O sea, realmente cree que Guzmán fue el que trajo el problema a la Argentina. No habrá sido muy hábil, pero el problema tiene 40 años en la Argentina, 50 años. ¿De qué habla Milei? Bueno, esas son las medidas que se dejan pasar por complicidad. Bueno, cuando vimos lo de Feynman, lo de Vial y todo eso, nos damos cuenta cómo son los periodistas. Están todos pagos para avalar a este tipo de gente. Porque si dirían la verdad, son todos corresponsables, porque si dirían la verdad no tendríamos este problema. Y otra noticia que les traigo, que el gobierno puso en revisión una medida antidumping para importaciones de aluminio de China, lo cual me parece bárbaro, vamos a aplaudir. Claro que lo hizo porque se lo pidió a Lobar, pero bueno, está bien, bárbaro, me parece bien. Vamos a proteger el mercado interno, porque no se puede competir con las importaciones chinas, que son las que están poniendo bajo medida. Pero resulta que a nosotros, el que nos puso ahora aranceles para no poder exportar acero, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos anda haciendo payasadas el presidente allá, sacándose fotos y haciendo de... Bueno, pues algunos malos dijeron parecía un Susano. Alrededor, mientras hacía el show Elon Musk, él estaba ahí parado sin saber bien qué hacer, haciendo el papel de un payaso, sinceramente. Milei le pone aranceles a China, o está estudiando ponerle aranceles a China, y con Estados Unidos mira para otro lado. Entonces, está bien, pongámosle aranceles y protejamos la industria, lo que estamos reclamando, y hacemos un tratado de libre comercio con Europa, y le sonreímos a Estados Unidos. ¿Cuál es el modelo? Es más, diríamos, ¿cuál es el modelo real de Milei? Porque no era que había que competir. Porque es antidumping, porque los chinos hacen dumping. Chicos, sean serios. Los chinos producen más barato pues son más eficientes, no es porque hacen dumping. El problema es que el mundo se está transformando en proteccionista rápidamente y hay que poner aranceles a las cosas para poder proteger la industria nacional. Hay que hacerlo con inteligencia para ver qué se protege y que no, porque no se produce, se hace en forma insuficiente y de baja calidad y es necesario para otros desarrollos. Entonces, ¿cómo se arancela? ¿Cuál es el sentido en un plan general? Pero bueno, parece que Milei, que es antiproteccionista, ahora se pone proteccionista con China, seguramente haciéndole un guiño a Trump, ¿no? A todo esto, su vocero presidencial dice que él no tuvo nada que ver con el Tech Forum, en el cual estaba anunciado como el principal orador, pero no tenía nada que ver. A mí me suele pasar, me preguntan a Ivonne, a veces me ponen como principal oradores en cosas que yo no tengo nada que ver y que nunca me preguntaron y que nunca dije, es una cosa muy habitual que pase, ¿no, Ivonne? No, es un delirio, porque este tipo es el vocero de Milei y que lejos de dar un paso al costado, un fusible aunque sea, nada, sigue como si nada y nadie les dice nada y ahora se quiere despegar. Y el gobierno, aprovechando su crisis, porque estaba pendiente de un hilo y de un país serio, seguramente ya no sería el presidente en ejercicio, está evaluando, por lo menos dicen todos los medios, nombrar a Ariel Lijo como juez por decreto, juez de la Corte Suprema, por decreto. Ya saben que eso no se puede hacer, inclusive en la justicia advierten que los jueces que se nombren por decreto deben renunciar a su cargo, que no lo pueden aceptar, pero estamos en la Argentina y entonces, bueno, tal vez sí, tal vez no. Ahora, fíjense, un gobierno contra las cuerdas, después del presidente estar involucrado en una estafa de cientos o miles de millones de dólares, y nadie sabe porque las cifras varían constantemente, no tiene mejor idea que nombrar por decreto a un juez de la Corte Suprema, desconociendo que se supone que el Senado, claro, como no pudo meterlo por el Senado, pues lo hago por decreto. Y es un libertario que no cree en las dictaduras y el autoritarismo. ¿Quieren más líos que tiene el gobierno de Milei?
los hangares de Petri ahora. Petri, el ministro de Defensa, el marido de Cristina Pérez, que decía que ella sabía por distintas fuentes que había coimas para acceder al presidente, resulta que está involucrado ahora en una sospecha de coimas, porque ha decidido hacer unos hangares en lo que es la base aérea de Tandil, lo cual, bueno, ya saben lo que opino de los F-16, compraron chatarra, que va a llegar el primer F-16 ahora probablemente en las próximas semanas. Un detalle, no vuela el primer F-16 que llega porque es un simulador de doble cabina y que lo van a anunciar con bombos y platillos. Recién los primeros 6 llegarían en el segundo semestre. Digo llegarían porque probablemente lleguen si Trump corta la guerra en Ucrania, porque van a empezar a sobrar aviones, porque si no van a ir a parar a Ucrania. Que era lo que pasó hasta ahora. Los compró la Argentina, pero los aviones no están. Esos aviones mal elegidos por un finita, no solo porque son viejos, porque no tienen radio de acción, no son aptos para un país con las características de Argentina, son muy delicados, requieren muchísimo mantenimiento, es muy caro y un larguísimo etcétera, que nadie sabe cómo los informes de la Fuerza Aérea lo consideraban el avión más apto y que extrañamente hubo una coincidencia de las fuerzas políticas, porque el que pone esto arriba de la mesa es el kirchnerismo. El F-16 aparece con el kirchnerismo. Precisamente por eso el kirchnerismo no lo objeta cuando lo compra Milei. Se callan bien la boca, ¿por qué? Porque era el avión que habían dicho ellos que iban a comprar. Hubo una sanata alrededor, bueno, desestimaron los rusos porque son rusos, según dijo, creo que yo me acuerdo de la Tayara, el ministro en ese momento. El MiG-35 no, porque es ruso. Enorme argumento de peso, hoy que se nota más válido que nunca. Y después tenían el JF-17, Block 3, porque es chino, que se dijeron que sí, en realidad tenía prestaciones menores, era mucho más caro que el ruso, pero desde el kirchnerismo taparon que el ruso era mucho mejor que el chino. ¿Por qué? Porque en el Patria tienen los ojos puestos en China y no en Rusia. De hecho, hay gente conocida que la han ido raleando porque era demasiado prorruso para el paladar del Patria. Para que pongan en su cabeza, el mapa es Kichilov intentando acercarse a Rusia, aunque en realidad no cambia sus políticas de género y es un delirio lo que intenta hacer, y Cristina, que va por el lado de China. A ella le parece que es China y no Rusia, y en el Patria andan con la guillotina cortándole la cabeza a aquellos que son prorrusos. ¿Y qué es lo que pasó con Petri? Bueno, Petri mandó construir estos hangares, pero parece que la opinión general era hay que hacerlos en el sur, se necesitan en el sur, la hipótesis de conflictos en el sur, sería un gesto de soberanía, sería para proteger el sur, pero se hicieron en Tandil. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un grupo de brigadieres, según identifican los medios, no tengo idea quiénes son, que querían ese contrato, porque hay una empresa que está ligada a ese grupo de brigadieres, imagino, que va a hacer la obra, que son varios miles de millones de pesos. Por ende, hay sospechas de que esto es una enorme cuestión de corrupción que hay atrás, desde la compra del avión hasta los hangares que se están haciendo, que lamentablemente salpica a un sector de las Fuerzas Armadas, que hoy mucha gente intenta verlo como una especie renovada de esperanza de la nación, y se encuentra con esto. Se encuentra con esto, que la verdad es una muy triste noticia, que solo salgan en la tapa de los diarios cuando hay una sospecha de corrupción. ¿Y qué pasa con todo esto? El Congreso, bien, gracias, ahí durmiendo la siesta a la oposición, sin mover un dedo, diciendo que no hay nada para hacer, no hay nada para investigar. Yo les cuento que tienen mayoría en las dos cámaras, pues no mueven un dedo para nada, para bloquearle nada, le autorizan todo lo que quiere a Milei, y que no sería nada raro que tengamos ahora uno, creo que son dos los jueces que quieren poner por decreto. Si total, más allá de sacar un Twitter diciendo que está mal, no va a pasar la cosa. Y lo último que les traía es un dialoguito.
Sí, está tremendo este teléfono, ¿no? Es el mío, ¿no? Pregunta Javier Milei mientras está dando la charla en Estados Unidos. Sos muy solicitado, le gritan desde abajo a alguien. ¿Qué dice Milei? Siempre hay un mal nacido, porque le sonaba el teléfono. El que está haciendo eso sabe que está interrumpiendo la charla. La Argentina es así, tiene un montón de cabezas de termo que hacen este tipo de cosas. Él es el presidente de la Argentina. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo, porque el pulpo tiene un aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento. Esto lo dice el presidente. El presidente además no tenía ni idea quién estaba llamando. Seguramente no cualquiera tiene el número del teléfono, así que debe ser alguien cercano a él, ni tampoco su nacionalidad. Pero él creía que era una especie de complot, porque debe haber argentinos que consiguen el teléfono y se meten en las redes en Estados Unidos para volverlo loco a él. A estos simpáticos que están tratando de interferir y molestar en la conferencia, en un debate yo los tenía tosedores. ¿Se acuerdan cuando en un debate presidencial alguien tosió y se sacó Milei? Así que de Argentina se puede esperar cualquier cosa. La semana pasada había hablado de una rebelión de sonidistas en una entrevista de A24, pues no le andaba bien. Después de un rato dijo, ahí sigue el cabeza de pulpo, y no va a parar, no, porque no quieren que se transmita esto. Hasta que alguien entonces puso el celular en silencio, el de Milei, y ahí hubo algunos tibios aplausos. Entonces yo digo, además de todo lo que vimos hasta ahora, ¿no les hace ruido la personalidad de Milei? Y bueno, me metí a ver algo. No soy psicólogo, no entiendo nada de psicología. Entonces, bueno, por suerte hoy hay muchas herramientas inteligentes que nos ayudan a tener un panorama. Y dado que nadie públicamente se atreve a decir nada, o son pocos y en general son parciales y son tildados de ser partidarios, agarré y dije, para algo está la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene sesgo, sí, bueno, pero con la Argentina, ¿qué sesgo va a haber? Igual si vos le decís que deje el sesgo de lado, lo deja. Y aparte es una cuestión técnica. Entonces digo, voy a plantearle el caso a ver qué me dice, ¿no? ¿Realmente este hombre estará bien? Y ahora les voy a leer lo que me explicó la inteligencia artificial, que por supuesto no es un diagnóstico, me lo aclaró 1000 veces. Y la inteligencia artificial no puede ser tomada en serio, pero por ahí dice algunas cosas que son inteligentes y pueden ser inspiradoras para algún legislador nuestro. Yo a veces no me canso de soñar, ¿no? Me dice esto, rasgos de personalidad observables. Porque le dije, bueno, explícame esto y le conté un par de cosas de Milei. Milei ha mostrado en numerosas ocasiones un patrón de comportamiento caracterizado por impulsibilidad, reactividad emocional intensa y una percepción del mundo basada en la confrontación constante. Algunos de los rasgos que se pueden inferir son alta reactividad emocional y agresividad verbal, respuestas impulsivas y agresivas ante sus cuestionamientos, incluso en entornos formales como conferencias internacionales. Tiene tendencia paranoide, expresiones constantes de sentirse atacado y perseguido, incluso sin evidencia clara de hostilidad real contra él. Está el teléfono. Pensamiento dicotómico o polarizado, percepción del mundo en términos absolutos, amigos, enemigos, buenos y malos, lo que refuerza una visión confrontativa de la política y la sociedad. Autoconcepto grandioso, tiene un discurso que sugiere una autopercepción de superioridad intelectual y moral, lo que lo lleva a descalificar a quienes no comparten sus ideas. Dificultades en la regulación emocional, explosiones de ira y respuestas desproporcionadas en situaciones donde se esperaría mayor contención. Después me dicen en el punto 2, posibles trastornos de la personalidad relacionados. Entonces me aclara que si bien un diagnóstico preciso requiere una evaluación clínica, ciertos patrones de comportamiento de Milei podrían alinearse con características de los siguientes trastornos de la personalidad. Otra que me estaba acordando del síndrome de Ubris, ¿se acuerdan?
Esto está mucho mejor. Trastorno de personalidad narcisista. Este trastorno se caracteriza por la necesidad extrema de admiración, falta de empatía y sentido grandioso de la propia importancia. En el caso de Milei se observan elementos como creencia de una superioridad intelectual y descalificación de quienes piensan diferentes, búsqueda constante de reconocimiento y admiración y dificultad para tolerar las críticas, reaccionando con ataques desproporcionados. Otra cuestión sería un trastorno de la personalidad paranoide. Este trastorno implica la desconfianza extrema hacia los demás y la creencia de que hay intenciones maliciosas en su contra. Algunos aspectos de su conducta que podrían alinearse en este cuadro incluyen sensación recurrente de que se está siendo atacado o perseguido, interpretaciones hostiles de eventos neutros o incluso favorables, y rechazo a la crítica como si fuera un intento de destruirlo. Trastorno explosivo intermitente. Se trata de un trastorno de control de los impulsos caracterizados por episodios de ira desproporcionadas. Aunque Milei no encaja completamente en este diagnóstico, los otros por lo visto sí, ciertos aspectos de su comportamiento, como sus ataques verbales y reacciones explosivas ante situaciones que no ameritan tal nivel de enojo, podrían ser indicios de este problema. Comportamiento en el contexto político. Dificultad de la construcción de consensos. Su visión confrontativa puede generar resistencia dentro de su propio entorno político. Posible aislamiento político. Su tendencia a percibir ataques constantes puede dificultarle establecer relaciones estables con otros actores políticos y riesgo de la toma de decisiones impulsivas. La dificultad de la regulación emocional podría derivar en decisiones apresuradas sin una evaluación estratégica a largo plazo. Esta tiene montones. Conclusión. Milei muestra un patrón de comportamiento marcado por alta reactividad emocional, una percepción de persecución y una tendencia a la confrontación extrema. Si bien no se puede diagnosticar sin una evaluación formal, sus características pueden alinearse con rasgos de personalidad narcisista y paranoide, además de un posible déficit de control de impulsos. Estas características en un contexto de liderazgo político pueden presentar un desafío tanto para la gobernabilidad como para la estabilidad emocional en el largo plazo. No lo digo yo, lo dice Sam Altman, ¿no? Cualquier cosa, Milei está ahí en Estados Unidos, puede hablar y decirle que ChatGPT haga otro tipo de diagnóstico de su personalidad, pero me pareció una curiosidad. En un momento estuvo muy de moda usar a ChatGPT para hacer análisis de este tipo, y dije, bueno, vamos a preguntarle, porque la verdad no tiene un sesgo kirchnerista, no me va a salir con una defensa de Cristina Kirchner o alguna cosa de esa, me va a decir, hace una evaluación psiquiátrica normal, basada en lo que es la experiencia, y en estas cosas anda muy bien ChatGPT, ¿eh? No sé, ustedes díganme si le encuentran coherencia a lo que me contó ChatGPT o no, o realmente es una tontería. Y ya con lo último, y ya los dejo, para cerrar, apareció la abogada de Hayden Davis, el Colorado de la cuestión de las criptolibras, el que tiene 300 millones, antes eran 100 millones, pero parece que son 300 y él declaró que tiene 100. Bueno, parece, este muchacho Hayden Davis tiene mucha plata y pocos escrúpulos, parecería, ¿no? ¿Y saben qué dijo la abogada? La abogada, no me acuerdo ahora el nombre, es argentina, recibida en la UBA. Dijo, ¿dejarías que te juzguen acá? Publicó un tuit, dice, poniendo lo que había hecho Milei, ¿no? Y lo que había pasado en el Congreso con la comisión que finalmente no se constituyó, y pone, ¿dejarías que te juzguen acá? Como diciendo, olvídense de Hayden Davis, no va a aparecer por acá. ¿Y saben lo peor? Tiene un poco de razón y tiene algo que para mi juicio es censurable, ¿no? Tiene razón en lo que dice. Después de todo lo que vimos en este país, y vos sos un ciudadano extranjero,
Vos vendrías a que te juzguen acá, donde vos sabés que lo último que vas a conseguir va a ser justicia, lo que vos vas a tener que ver con las presiones políticas y el humor de jueces y políticos para ver si a vos te condenan o te condecoran, porque puede ser cualquiera de las dos cosas que pasen, depende quién imponga su criterio. Pero también me apenó por la abogada, ¿no? Salida de la UBA, no sé, es como que habla un poco de la falta de patriotismo, ¿no? Que empieza con el mismo presidente, que es el que habla de los argentinos cabeza de termo, porque él podía haber hecho siempre un cabeza de termo, pero él dijo los argentinos cabeza de termo. Y ahora una abogada argentina que defiende a un estafador extranjero o un presunto estafador extranjero que dice, che, pero vos dejarías que te juzguen acá, como diciendo, yo trabajo en la justicia, miren lo que es esto. Porque ella trabaja en la justicia, ¿no? Ella sabe cómo funciona la justicia o sabe cosas que no nos está diciendo, porque tal vez estaría bueno que nos cuente qué sabe de la justicia, por qué ella cree que no hay que dejarse juzgar por la justicia argentina. Casi suena un llamado a la insubordinación. No sé, yo no soy abogado, no entiendo nada de esto, pero me hizo ruido.